mucho relajo. Mucho relajo, relajo. Yo todavía estoy cayendo en la Rayenco. No, todos relajados. Este caos que fluye por acá, por allá, como el gato, como el aire, como el río. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Porque uno si escucha y pone atención, encuentra su ritmo. La biodiversidad. Creando alguna vibración para que nosotros estemos bien, pero eso va a depender también de la forma de nuestra observación de la Skin Tune. Uno de los principios básicos en nuestro es eso, aprender cosas, entender también desde el observar, que es Askintun, y el Alkutun, que es el escuchar. Entonces, cuando yo agradecía a los pajaritos, pensaba, porque mi abuelo siempre nos dijo a orillas del fogón que debemos ser respetuosos y valorar todo lo que vemos. Él decía que la persona no se alimenta solo de lo que traga, sino también de lo que escucha, de lo que ve. Todo eso va nutriendo y creando el estado emocional que a nosotros nos mueve el piuque. Y cuando estamos en un buen equilibrio con nuestro entorno, con la naturaleza, con el Tofilmonien, es entonces que podemos hablar del Comefelen, del bienestar, y del Comemonien también, de estar en un cuerpo físico sano. Porque a veces nos enfermamos porque somos irrespetuosos, porque transgredimos a la naturaleza o a los espacios, y a nosotros se nos enseña a pedir permiso, a agradecer siempre. Entonces ahí vamos desde esos valores, creando también el bienestar para nuestro cuerpo físico y nuestra familia. También, y las comunidades que están en Hualmapu, en la Huillimapu, que están resistiendo precisamente el atropello de la naturaleza desde el extractivismo, desde la venta de la tierra, desde la quema de los bosques nativos para los monocultivos. ¿Cómo pueden ellos vivir desde el Tefilmonien en ese entorno? ¿Cómo lo hacen? Es que yo tendría que ser una parte de ellos para darle esa respuesta a la mía, porque en mí no habita como le dijera yo, este comportamiento destructor, porque a mí me enseñaron valores de respeto, y quienes transgreden son personas que no son de pueblos originarios. A eso me refiero. ¿Cómo vive la comunidad con estas personas que transgreden su entorno? Hay códigos espirituales en nuestros pueblos, principalmente en las comunidades, donde se logra generar el resguardo, la protección y buscar ese equilibrio, que la naturaleza comprenda por qué llegaron estos seres a destruir sin compasión las montañas, a entubar los ríos y amedrentar a las personas que son custodias, guardianas, seres que han estado siempre en relación con esos entornos. Se ha irrespetado todo eso, entonces eso es una tremenda transgresión que como consecuencia está trayendo el desequilibrio de la naturaleza. Se habla del recalentamiento global, del exterminio de muchas comunidades de seres, no principalmente humanos, pero se habla de exterminios de otras especies, y eso está sucediendo porque no se ha respetado el Gnen Mapun, que es el espíritu mayor
resguardador de las vidas en Gualmapu. Ahora mismo estamos atravesando una pena muy profunda con el tema de Julia Chumil, que no hay respuesta de su desaparición, junto a su fiel compañero, el Tregua, el Cholito. Entonces, no solo se ha transgredido una vida humana, sino también del animalito que la acompañaba y otros animales más. Y no hay ninguna respuesta. Se está llevando a los hijos a que carguen con la desaparición de su propia madre. Entonces, ¿será justo eso? Yo creo que desde que nos trajeron la culturización, la adoctrinación, nos irrumpieron y nos desequilibraron. Y nos quitaron nuestra lengua, esa lengua que dicen que hay padres que no las hablaron por discriminación, abuelas que no querían dialogar con las nietas porque les cohibieron a través de amenazas. Entonces no es su responsabilidad el que hayan guardado silencio. Ese silencio es como la protección hacia sus descendientes, para que no sufrieran también las discriminaciones que pasaron ellas o ellos. Así es que honramos igual esas memorias. Y está todo conectado, porque cuando Sí, hablamos porque del Trujillo, entre el Cumemonien, entre el Yamuún, que es el respeto para las personas que leen, donde dice Trujilmonien, dije yo que sería la biodiversidad, ¿cierto? El Cumemonien es el buen vivir. Para nosotros el buen vivir es tener un cuerpo físico en buenas condiciones, entre comillas. El Yamuún es el respeto que debemos tenerle a las piedras, los cerros, las montañas, porque todos esos son seres vivos para nosotros. Los extractivistas ven eso como algo que es para generarse capitalismo, pero para nosotros ahí existen grandes deidades, custodios, guardianes que están siendo transferidos. Entonces ahí nos ejerce el Yamuún. Y ser Norche es una persona correcta, que tiene valores, que avanza desde el respeto, desde la solidaridad, desde el Keyuún de ayudarse permanentemente, ser colaborativos, integrativos. Y eso. vamos a ver la puerta. Y para los que no saben por qué nos dicen mapuche, mapu es tierra y che es persona o ser. Entonces mapuche. Por eso somos Norche seres. es persona recta, correcta. Claro. ¿No? Che. Y por eso nos apegamos tanto a ella. La tierra es como nuestra madre universal. Amole pelamien. Tocó el tema de Julia Chumil, por el lado de mapuche. Y ahora acordándome por la hermana de Mara, hay una señora que se llamaba Maximiliana Amaro, que ella también hay un caso raro ahí como en el norte, donde ella falleció. Y no se sabe bien como qué pasó, pero también había la defensa del agua en todo. Y está pasando eso, el exterminio del pueblo, de olvidar, de querer como enterrar estas culturas, estas creencias. Y es bacán que algo. La resistencia de todos los pueblos, defensores de la tierra y la naturaleza.
Y a nuestra gente no les importa entregar la vida porque la vida es vida que se complementa de todo lo que nos acompaña. Y el cuerpo físico, claro, se limita, pero el espíritu continúa a través de los descendientes. Sigue hablando, sigue luchando. Ley, María, Pelé y la mía. por todo lo que nos hablas desde lo que no está escrito, como tú nos dices, desde lo que a ti también se te ha ido transmitiendo desde que tú eras una pichidomo, ¿no? Sí, pues yo era muy curiosa porque gran parte de los saberes que yo he conservado ha sido honrando la memoria de mi abuelo materno, mi Chesquiem, que él ya partió a Huenumapo, físicamente desencarnó, pero en una ocasión él me dijo que cuando él desencarnara iba a seguir viviendo a través de mi sangre, porque me dijo que su misma sangre había traspasado a la vasija de mi madre y de ahí un poco venía para cada uno de nosotros. Entonces él contaba y decía que su familia estaba por todos lados, desde él que era una semilla, pero que era casi infinito de que su sangre fuera a morirse. Él decía que se iba a ir renovando su vida por siempre. Y siento así a mi abuelo, entonces yo curiosa lo seguía cuando a veces madrugaba para ir a la montaña. En una ocasión estuvo en cama como 3 días. Y un día se levanta muy temprano, yo lo siento, y salí también. Y lo vi que iba como con dirección hacia la montaña y yo curiosa iba como entre ocultándome en los árboles, pero mi abuelito sabía que yo lo iba siguiendo. Entonces de pronto ya amaneciendo, entrando a la montaña, era un día despejado y sigue por una huella hasta la vertiente y había una gota de agua como que movía una planta. Y lo siento que comienza a hacer su yeyipún, que es como la plegaria dicha para quienes no entienden. Plegaria con la tierra, con la montaña, con la planta, con el agua. Y luego de eso saca una de las hojas, la lava en la vertiente y retornamos a casa. Llegó a preparárselo como infusión. Y ya a partir de ahí se levantó y continuó la vida normal. Entonces dice que él soñó que tenía que ir a buscar esa medicina y justo esa mañana un pajarito muy temprano cantaba y él salió a mirar al pajarito y dice que el pajarito en su vuelo le indicó que él tenía que tomar dirección hacia ese sector de la montaña. Entonces me dice, uno no se dirige solo ahí. Otras fuerzas que a uno lo dirigen. Y ese pajarito me dijo que yo tenía que llegar ahí y encontré el agua que necesitaba. Y él decía que no se había enfermado porque le haya caído mal algo que él haya comido. Dice que él se da cuenta que hizo alguna transgresión involuntaria por ahí al cortar un árbol y por eso decía que era muy delicado cortar las plantas y no había razón. Y reconoció su culpabilidad. Pero esa planta le devolvió el equilibrio y estuvo bien. Entonces son esas cosas, lagunas mentales de chica, de las cosas que vivenciaba con mi abuelo. Y él se levantaba todas las mañanas, después del canto del gallo, decía hacer todos los días su ceremonia, pero todos los días, aunque estuviera lloviendo, aunque hubiera nieve, pero él estaba ahí hablando con la tierra, pidiendo el resguardo de la vida, de todas las vidas. Qué lindo, María. Eso tiene que ver con la naturaleza, ¿no es cierto? En el Mapu, de seguir el canto, de seguir ese pajarito, de seguir el sueño, son sensaciones, ¿no? Y que se consiguen en esa naturaleza, con ese silencio o esa
esa bulla de la naturaleza, que el viento, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es la Es que sensación. todo está conectado, todo está conectado. Sí. Les vamos a pedir ahora para pasar al teatro.